Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo con todas las precauciones para hacer llegar a vuestra casa este programa especial del Espacio en Blanco en cualquier parte del mundo donde os encontréis, siguiendo en este periodo de confinamiento para vencer a esa amenaza que ha surgido en todo el planeta. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, espacioenblanco@rtve.es, nuestro email, y además tenemos un teléfono para los WhatsApp, 633 50 50 11, con la bienvenida para todos los que nos escucháis en cualquier parte del mundo. Manda saludos personal que está escuchándonos en diferentes hospitales, en La Paz, en el Hospital Universitario San Chinarro, en el Clínic, en La Princesa, en la Cruz Roja, en Ramón y Cajal, en el Hospital del Mar, en Victoria Eugenia y Virgen del Rocío. Saludos a todos, gracias por vuestro trabajo. Ojalá os sirva el Espacio en Blanco para pasar mejor esta noche, y a los que estáis enfermitos, que pronto os pongáis buenos. Y seguimos viaje. Seguimos, nos vamos de nuevo hasta Ecuador, hasta esa ciudad prohibida con nuestro invitado. ¿Estás por ahí, Raúl? Sí, estoy aquí. Vale. Gracias. Llegamos a esa ciudad. ¿Cómo te la encuentras? ¿Qué te encuentras? ¿Era un antiguo balneario lleno de socavones donde la tierra se movía todavía? Es básicamente como un lugar sacado de una película de zombies. Cuando tú ves la serie de televisión Los Muertos Vivientes o The Walking Dead, es literalmente la misma cosa. Está toda barricada, toda cercada, como te dije, con alambre de púas. Sí. Y fuimos caminando, los carros van pasando a nuestra izquierda, nosotros caminamos en la derecha alrededor del Mar Muerto, y básicamente la vimos a la distancia, y le dije a mi amigo que era una buena oportunidad para hacer unas tomas aéreas. Grabé esta parte para poder ver en mi teléfono lo que nos iba a esperar, y cuando entramos no te cuento, está llena de unos socavones. Muchos de ellos tienen 40 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, otros menos, otros más. Por otros lados hay todo se ha caído. Ya. En otras tú ves supermercados, etcétera. ¿Y se siente que la tierra se mueve? Sí, tú caminas, y por eso es la prohibición, porque por la erosión, en cualquier momento, los socavones son impredecibles, no sabes cuándo se va a chupar la tierra, y es por eso que las autoridades exigen que los turistas solamente se queden donde están marcadas las áreas de baño o las áreas de Ya. Escucha, Raúl. de turistas, bueno. Sí. ¿Y no teníais miedo de que la policía o el ejército israelí se diera cuenta que estabais allí? Ahí no bromean. Miguel, tú no tienes idea de cómo estaba yo sudando frío cuando comencé a escuchar los jets que pasaban. En algún momento en mi inconsciente o subconsciente yo pensaba que era por nosotros, eran obviamente por otras cosas, pero sí tenía mucho temor que los militares o que los policías nos encuentren o que cualquier persona nos vea ingresando. De hecho, esperamos un momento en que no haya ningún carro a la distancia, corrimos y nos seguimos adentrando hasta que ya era muy difícil que la gente de la autopista nos pueda ver. Vale. En ese momento fue cuando os disteis cuenta que, aparte del peligro de esa supuesta lugar donde vivía el diablo, que sería más que nada una leyenda urbana, que el movimiento de tierras era algo evidente, que había hienas en el lugar. Sí, de hecho, como te dije anteriormente, yo no sabía que habían hienas. El neozelandés tampoco sabía, y otra persona que encontramos en Masá se unió a la aventura, pero él a medio y se regresó. Él dijo, sabes que la tierra tiembla, yo no voy a ir, y si tú quieres ir es tu problema, anda tú solo, pero yo no voy. Y en buena hora él se regresó porque fue difícil todo el periplo que vivimos. Llegamos ya una vez, teníamos que encontrar un lugar para dormir, no sabíamos dónde dormir, ya estaba oscureciendo y comenzamos
a ver estos ojos, y era como cuando ves un gato en la oscuridad, pero eran muchos ojos, y comenzamos a escuchar las pequeñas carcajadas. Y a mí realmente, yo estaba en África y yo sé que las hienas tienen la mordida más fuerte del reino animal. Ajá. Así que comenzamos a correr y vimos un supermercado, lo que había sido un supermercado, y nos trepamos al techo. Mi amigo y yo, el neozelandés y yo. A ti que has estado en la Cueva de los Tallos, que te gusta pasar miedo, se te pusieron de corbata, ¿verdad? Sí, para que te digo, es una sensación muy diferente porque hay bastantes factores. Está el factor que no sabes lo que realmente va a pasar, está el factor de las hienas, está el factor en que cualquier momento hay un pequeño terremoto, tú activas y se cae la tierra. De hecho, cuando yo le digo al kiwi, al neozelandés, que le quería tomar una foto en el socavón, tú ves en el video que la tierra abajo de los pies de él está temblando sin parar. Pero ya estábamos muy adentro y no íbamos a regresarnos los 5 kilómetros hasta la civilización. Y yo dije, no, aquí vamos a dormir. Pusimos la carpa y lo que tenía miedo era de que, no sé, que hayan pensado que éramos espías y que nos bombardeen en la noche. Yeah. Por ahí pasaron unos bombarderos. Es toda una aventura. Lo que no teníamos era ni sacos de dormir ni carpas. No habíamos conseguido, logré contactarlo al kiwi, él me dijo que él solo tenía una ventana de 48 horas para ir, y como no quería ir solo, aproveché eso y me fui con él, pero no teníamos nada. Y fue una de las noches más frías de mi vida, en el desierto de Judea. La ciudad prohibida, con Raúl Cabrera. ¿Te diste cuenta cómo podía quedar una ciudad después del apocalipsis, no? Viviste en primera persona esa sensación, ¿verdad? O sea, no lo vives hasta que no estás allá, hasta que no realmente, es como la gente habla de la Cueva de los Tallos, pero hasta que no bajas no lo experimentas, y es lo mismo aquí. Ya las chicas de Israelí nos habían dicho que allá vive el diablo, y bueno, es el desierto de Judea, y el desierto de Judea fue que Jesús fue tentado por el diablo, tentado por el diablo, y no sé, algo tiene que tener de relación, pero el lugar es bien siniestro y hay una energía súper fuerte. En la noche estás como tenso, no sé cómo explicarte, se vive un sentimiento raro, y para que los israelitas me hayan dicho que allá vive el diablo es porque yo no lo experimenté, pero tiene que haber le pasado a alguien en otra ocasión. Pero bueno, yo tenía una chaqueta de plumas de ganso, y con eso ahí tratamos de encontrar calor, hicimos unas fogatas, teníamos unas salchichas, teníamos un ron todavía, y tratamos de aguantar el frío, porque cuando amaneció fue muy bello. Vimos el sol salir por el Mar Muerto y podíamos bañarnos allá. No sé si la gente sabe que bañarse en el Mar Muerto cuesta entre 15 y 80 euros. Pero aquí, como lo habían abandonado, pudimos meternos al Mar Muerto y estar solamente los dos, sin turistas. Lo hicisteis gratis. La ciudad prohibida, con Raúl Cabrera. Terminamos, Raúl. Has hecho un documental, te saludan desde Nueva Zelanda, una señora que está escuchándonos, dice que sintiendo miedo con lo que estás contando. Si queréis conocer más de esa ciudad prohibida, has hecho, como digo, un documental. ¿Lo van a poder ver nuestros oyentes? Sí, ¿dónde? Hoy día, a pedido de Miguel Blanco, lo pueden ver los oyentes en mi canal de YouTube, YouTube.com/Raúl Nómada, una palabra sin espacio, y lo pueden ver. Es el primero, lo acabo de subir para que lo vean ustedes, y va a estar ahí por 48 horas. Aprovechen de ver la aventura de sus vidas, y también pueden verlo en mis redes sociales. Aquí está en baja resolución, y en Instagram, Facebook y Twitter, @Raúl Nómada, y les diré cuándo va a estar público en alta definición. Perfecto, Raúl. Gracias por habernos contado, haber avanzado un poco la aventura de esa ciudad
prohibida, un poco el ejemplo de cómo puede quedar algo después del apocalipsis cuando la Tierra quiere moverse. Te veo prontito por Ecuador, si Dios quiere. Te mando un fuerte abrazo. Te espero. Te veo, como digo, prontito, y que se vaya solucionando esa situación también en Ecuador para que pronto podamos ir a gozar de ese increíble país donde estás. Fuerte abrazo, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel. A ti. Hasta luego. 3:17, 2:17 en las Islas Canarias. Enseguida nos vamos a descubrir al Mothman y hablaros de un astronauta que hay en una pared o algo así. Nos lo contará nuestra siguiente invitada. Pero antes, creo que desde Israel nos van a contar algo también. Querido Miguel, un gusto saludarte, aunque me resulta un poco extraño hacerlo de esta manera y no estar en tu estudio viéndote junto a mí. Y por otra parte, estamos en una situación tal que no sé ni por dónde empezar. Me siento un poco uno de los protagonistas de la serie Walking Dead dentro de casa, tratando de salir lo menos posible. Y bueno, un poco viendo el tiempo pasar y otro poco aprovechando para reencontrarme a mí mismo, como dicen los que se sientan en formas raras y hacen meditaciones muy profundas. Estamos realmente frente a un enemigo desconocido, nos tomó por sorpresa. Aquí en Israel probablemente las cosas se hicieron muy a tiempo, se tomaron medidas muy extremas y aún así llevamos un número que supera los largos 13.000 contagiados, pero gracias a Dios los muertos suman a día de hoy 179, y digo gracias a Dios porque con lo que vemos alrededor pues es para espantarse de los miles. Es verdad que somos un país pequeño y con una población que no llega a los 10 millones de habitantes, pero precisamente por eso, por ser un país pequeño, estamos todos aquí muy juntos, muy metidos unos dentro de los otros, y de esa forma el contagio siempre puede ser mayor. Se terminaron de forma inmediata los colegios, los estudios, los trabajos, las industrias, las fábricas, y recién hoy ya se ha comenzado a salir un 30% de la gente a trabajar en fábricas y en industrias, guardando distancias, con todas las debidas precauciones. Realmente estamos viviendo una experiencia súper extraña. Va a haber un antes y un después. Bueno, esto es un poco de noticias de aquí desde Israel. Somos optimistas. Pensamos que para el mes de junio ya va a haber, en primer término, un antídoto, algo que detenga completamente la enfermedad, y probablemente para septiembre ya se pueda comenzar con la vacuna para que el virus no vuelva a contagiar gran parte del mundo. Un abrazo desde Israel, mi querido Miguel. Juan Friedman, para todos ustedes, abrazos, besos, cuídense y quédense en casa. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con un montón de invitados en diferentes partes del mundo y colaboradores o amigos que nos cuentan cómo está la situación de esta pandemia que estamos viviendo. Lourdes Gómez, nuestra siguiente invitada. Buenas tardes para ti, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, encantada de estar con vosotros. Un placer que estés ahí, investigadora, escritora, periodista, autora, entre otros, de La Iglesia y sus enigmas, y que ha venido a contarnos algunas historias extrañas que no conocemos. No quiero perder más tiempo. Vamos con las introducciones, ¿te parece? Me parece genial. Vale. Primero queremos hablar de esa extraña figura que llaman el Mothman. Tras esa introducción os damos los primeros datos, ya veréis. Nuestros pasos se encaminan ahora a la búsqueda de un misterio que se ha dado en llamar el hombre polilla, Mothman. Desde hace unos meses algunas personas me cuentan que han visto cosas raras, luces y llamadas extrañas. Hola, John Crane. ¿Quién es?
¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín? Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es? Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Estaba aquí. Solo pude ver aquellos 2 ojos rojos. Le he visto. ¿Le has visto? Me dijo, no tengas miedo. No solo es un mensaje, es una predicción. Es un fragmento de la película Mothman, basada en hechos reales. Esa aparición del Mothman parece repetirse como un aviso de que algo va a ocurrir. Nuestra invitada tiene datos sobre ello. Ahí está la introducción, Lourdes. Y como queremos aprovechar el tiempo contigo, hablamos de este asunto porque parece que ha vuelto a aparecer. Pero vamos a matizarlo. ¿Qué es el Mothman? ¿Cómo se puede definir? Pues la leyenda del Mothman, a pesar de que en todas las culturas del mundo existen historias sobre hombres pájaro y divinidades de este tipo, surge principalmente a mediados de los años 60 en Virginia Occidental, en Estados Unidos, cuando algunos testigos comienzan a ver a una criatura que describen con aspecto humanoide, con alas, es decir, un humanoide volador, y con ojos rojos, que es algo que marcaba mucho a los testigos. Esto ocurre en Virginia Occidental, como digo, en 1966, y poco después de esas apariciones hubo un colapso en un puente de la ciudad y fallecieron decenas de personas. Ahí surge la leyenda del Mothman, del hombre polilla, y sobre todo esa relación como anunciador de tragedia. Ajá. John Keel lo recoge en la obra Las profecías del Mothman y se hace un poco famoso, ¿no? Incluso se hace una película, que era el fragmento que hemos puesto un poco para dar datos acerca de este extraño ser, ¿no? Exactamente, empieza la fama debido a obras como la de John Keel y la película citada, y empiezan a reportarse apariciones de este ser en todo el mundo, en la zona de Reino Unido, también incluso en Ucrania, poco antes de la tragedia de Chernóbil, y en Latinoamérica y Estados Unidos, principalmente en los últimos años. Uh-huh. Nos preguntan desde Canadá o Puerto Rico, preguntas para ti, que si la película del hombre polilla con Richard Gere es fidedigna. Está basada en hechos reales, ¿no? Lo que ocurrió aquella noche de 1976, creo que era, ¿verdad? Exacto, está basado en el libro de John Keel, de las profecías del Mothman, y va contando, obviamente con sus licencias de ficción, pero sí que cuenta las apariciones de este misterioso ser a distintos habitantes de Point Pleasant, esta localidad de Virginia Occidental, y cómo todo está relacionado con el colapso del puente de la ciudad muy poquito tiempo después de esas apariciones. 12 de noviembre de 1966 era la fecha. Aparece ahí, pero luego empezó a aparecer en otros lugares, en Ohio, en 2016 en Estados Unidos, en Virginia, volvió a aparecer también, ¿verdad? Sí, en 2016 una cadena de televisión local emitió unas fotografías, una filmación de un cazador de Virginia Occidental que había captado, y se observa en la imagen, una especie de persona como con alas, ¿no? Que se está moviendo de la copa de un árbol a otro. A pesar de que el cazador no quiso dar la cara y mostrar su imagen en televisión, defendió que era totalmente verídica su filmación, y la gente de Point Pleasant y de toda la zona de Virginia Occidental le apoyó, porque dicen que después de que se hiciera popular el caso, la mayoría de la gente lo olvidó, pero que la gente que vive en esta zona sabe que se sigue apareciendo, que hay muchos habitantes que pueden verlo y creen totalmente en la fiabilidad de esas imágenes que surgen en 2016. Uh-huh. Pero no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Cornualles, en 1976 y 78 también se da esta extraña visión que ahí le llaman el hombre búho, ¿verdad?
Sí, el hombre búho, también con muchos niños que en aquellos finales de los años 70, en la zona de Cornualles, dijeron haber visto a una especie de pájaro que parecía un ser peludo humanoide, y otra vez esa característica, igual que en Estados Unidos, de los ojos rojos. Se apareció tanto en un bosque a algunos niños que estaban acampando como en el entorno de una iglesia, y aunque hubo voces que alertaron que a lo mejor era una simple confusión, puesto que en este tipo de edificios suele haber habitualmente búhos, lechuzas y otro tipo de aves, pues siguieron muchos manteniendo la afirmación de que se trataba realmente de un hombre búho, de un ser mitad humano, mitad pájaro, como digo, que es una presencia constante en muchas culturas antiguas del mundo, en todos los continentes, que haya divinidades de este tipo. Ajá. Incluso apareció en Chernóbil, ¿no? En Chernóbil es muy interesante porque todo esto parece que mucha gente piensa que es una leyenda urbana, pero quien lo destapa, Miguel, es un arqueólogo, Robert Maxwell, que fue de los primeros en acceder a la zona cero después de muchos años, y tuvo la oportunidad de entrevistar a personas que habían sobrevivido a la tragedia y a familiares de aquellos que habían muerto y que habían trabajado en la central, y ahí fue donde este arqueólogo descubrió lo que en esta zona de Ucrania denominan el ave negra de Chernóbil, y es que dicen que pocos días antes del terrible accidente nuclear, algunos trabajadores de la central empezaron a ver sobrevolando el edificio a un ave enorme que dicen que no tenía cabeza, y otra vez destacan grandes ojos rojos y lo situaban en la zona del pecho, ni siquiera decían que estaban en la cabeza como tal. También, junto con esa visión, dicen que estos trabajadores empezaron a tener experiencias paranormales, terrores nocturnos, y en los días siguientes a esos primeros avistamientos se intensificaron, e incluso dicen que empezaron a ocurrir eventos de tipo paranormal en la planta nuclear. Había personas que veían sombras, se escuchaban ruidos extraños, dicen que algunos objetos se movían solos, y bueno, pues posteriormente, el día de la tragedia, dicen que a esta criatura enorme con esos ojos rojos en el pecho, y que poco después se produjo el fatal accidente. Y hablan del ave negra de Chernóbil, que para ellos, para los habitantes de esta zona de Ucrania, fue preludio de lo que estaba a punto de ocurrir. Y además apariciones en Chile, en Chicago, Chile del 2013, en Chicago 2017, en México en marzo del 2009, apareció el 26 de julio del 2015 también, y como siempre cuando aparecía, tiempo después ocurría algo. Por ejemplo, en México se halló una epidemia de gripe que causó la muerte de muchas personas. Vamos a la actualidad. ¿Ha aparecido el Mothman en México y en otros lugares quizá como un preludio de esto que íbamos a vivir, de esto que estamos viviendo de la pandemia? Pues puede ser, Miguel, y fíjate que a principios de año en Tijuana estuve dando una conferencia sobre este tema del Mothman. Cuando me pidieron un tema propuse porque yo estaba dándole vueltas a todas esas apariciones que estaban surgiendo del Mothman en el norte de México, y dije, bueno, pues ¿será que estamos a punto de vivir algo terrible o algún tipo de tragedia? No sé si al norte de México. Y es que empezaron a llegarme reportes de compañeros investigadores de la zona de Coahuila y de Mexicali, todo al norte de México, que me informaban de estas apariciones. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, donde está ubicada la zona del silencio, de la que hablábamos aquí en el programa hace unos meses, sí, como uno de los lugares más misteriosos del planeta, Miguel, bien, pues justo a las puertas de la zona del silencio tuvimos la oportunidad de entrevistar a un campesino, a Sinuea Valenzuela, quien aseguraba que habían visto a este ser en su ejido, en el ejido San Lorenzo, y que además parece ser que incluso se había comunicado de manera telepática. Uno de los habitantes del municipio trató de dispararle y telepáticamente afirmó que le había comunicado la orden de que no lo hiciera, y se quedó paralizado. Además, en ese ejido en concreto existe la tradición de que esos seres son una raza, no es un único ser,
y que vivirían al interior de las montañas y los cerros del lugar. Estos reportes datan de mediados del año pasado. A las pocas semanas nos llega el reporte de Mexicali, justo en la frontera entre Estados Unidos y México, donde también una persona aseguró que una de estas criaturas aladas había tratado de robarse a un niño y que, pues en el retrato robot que hizo el testigo, según me contó el investigador Stalin Bayosuna, había visto que tenía testículos y que eso le había llegado a pensar nuevamente que no se trata de un único ser que se aparece en distintas partes del mundo, sino que sería una suerte de especie, de raza de estos seres que habitan en el planeta. También justo en otoño del año pasado, en noviembre, entrevistamos en la zona del silencio a Conrado, un guía que siempre nos acompaña en nuestras incursiones al desierto, quien vive aislado de todo, no tiene internet y no sabía nada del Mothman, y de repente nos describió a un ser humanoide que tenía alas y los ojos rojos. Y cuando le hablamos del Mothman, pues repito, él no sabía de qué estábamos hablando, pero lo había descrito a la perfección. Todo esto me hizo pensar que quizá estábamos a punto de vivir algo, y ahora a posteriori hay muchos investigadores aquí en México que aseguran que todas esas apariciones estaban aludiendo a lo que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta, Miguel, que los primeros casos de COVID-19 aquí en México aparecieron principalmente en la zona central, pero también al norte, en los lugares donde se vivió la aparición del Mothman hace muy poquitos meses. Para terminar y dejar este tema, un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago cree, según tengo aquí los datos que me has pasado, haber encontrado respuesta a este enigma. Quizás sea mucha parte leyendas, pero examinando los testimonios gráficos, ¿qué es lo que piensan? Pues opinan, Miguel, que se trata de grulla canadiense, una especie que mide un gran tamaño, es bastante grande, son ejemplares de entre 1,5 metros y 2 metros, y además este tipo de aves tiene una franja de color rojo en los ojos, lo que estaría aludiendo a esa significativa descripción que hacen todos los testigos de los ojos de color rojo. Es una buena hipótesis y explicación, pero si vemos la distribución de ejemplares de grulla canadiense en el planeta, desde luego no hay en todos los lugares donde reportan haber visto a esta extraña criatura, Miguel. Por lo tanto, estaría un poco coja esta hipótesis, y habría que tener en cuenta también que hay una relación totalmente estrecha entre las apariciones del Mothman y el fenómeno OVNI. Siempre van de la mano. Qué curioso. Ahí dejamos el asunto, el Mothman. Ojalá deje de aparecer o no sea algo que nos traiga un presagio de calamidades. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias. Hay un segundo tema que queremos tocar con nuestra invitada y nos va a llevar hasta el Casar de Cáceres, el astronauta del Casar de Cáceres. Unas noticias, una información, y vamos con esta introducción. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Compuestos tóxicos lo tiene casi todo lo que comemos hoy en día, yo creo. No tengo claro ni lo que hago con mi vida como para estar preocupándome de lo que como. En la alimentación, la cosmética, la ropa, los muebles o el transporte, la mayoría de los productos contienen componentes químicos, muchos de ellos tóxicos para nuestra salud y para el planeta. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los tóxicos. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Las tardes del fin de semana pueden seguir siendo especiales, diferentes. Disfruta de la radio viajando por el mundo a través del deporte. Tu preparación en estas circunstancias. La música o la ciencia. El Sáhara constituye un manantial de... Todas las opciones están en tus manos. Quédate en casa con Radio Nacional. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Romano o celtíbero, descubierta en el cementerio de Casar de Cáceres. Permanecía incrustada en una de las tapias, fuera del camposanto.
siempre creó temor entre los vecinos. Ricardo Hurtado, de San Antonio, es uno de los estudiosos que ve en esta estela un origen enigmático. Lleva más de 40 años analizando con detalle su secreto. En vista de la estela, de lo que es la imagen y la interpretación y la traducción que yo doy a la inscripción que tiene grabada en el pecho y en los muslos este ser, llego a la conclusión de que estamos ante la presencia pétrea de un extraterrestre, de un ser de otro planeta, y confirma la teoría de tantos investigadores, de tantos ufólogos y de la misma NASA en el programa SETI, que avala, repito, la existencia de seres inteligentes fuera de nuestro planeta que nos visitan periódicamente desde tiempo inmemorial, incluso yo diría que antes de que el hombre apareciera en la Tierra. Este investigador, experto en epigrafía, defiende que puede ser obra de un ser venido de otro planeta u otra galaxia. Veamos lo que nos cuenta nuestra invitada. Ahí están los datos, Lourdes, que hemos recopilado. Ni idea teníamos de esta estela. Cuéntanos un poquito, aunque Ricardo Hurtado ya nos ha dado algún dato. En la antigüedad a Extremadura. Ya, curioso. ¿Se puede ver este ser? Claro que sí, está en el Museo Histórico Provincial de Cáceres, en pleno casco antiguo de la ciudad, en el antiguo Palacio de las Veletas, y cualquiera que se dirija al museo podrá verlo sin ningún tipo de problema. Y es, como dijeron algunos compañeros, una pieza que forma parte de la astroarqueología, y que hay muchos que opinan que es la prueba de que seres llegados de otros mundos nos visitaron hace muchos siglos. Ya, es curioso. A veces tenemos pruebas tan cercanas aquí que no le damos cuenta. Ahí está. 3:43, en un momentito pongo una música, te despido y me dices forma de contacto contigo. ¿Te parece? Muy bien. Ahí está nuestra invitada, Lourdes Gómez, que nos contó algunas historias de ese Mothman, que ojalá no aparezca nunca más, sobre todo si va anunciando desgracias, y de esa estela que está en el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres. ¿Forma de contacto contigo para conocer más las investigaciones que tienes? Pues en YouTube, canal Insólita Experiencia con Lourdes Gómez, en Facebook Lourdes Gómez Martín y en Instagram @LouردesGM13. Un placer haberte tenido en el programa, espero, te deseo todo lo mejor y que sigamos viéndonos. Igualmente, Miguel, cuidaos mucho, gracias por todo y un abrazo enorme para todos los oyentes, mucha fuerza y ánimo para España y para todo el mundo. Gracias. 3:44, 2:44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, llega Juan Gómez contándonos otras extrañas historias en este espacio en blanco especial de hoy. Muy buenas noches. Hoy en el Espacio en Blanco nos vamos a una modesta localidad de la Columbia Británica, en Canadá, una pequeña población llamada Duncan. Para muchos investigadores del fenómeno OVNI, Duncan es uno de los puntos calientes donde se registran más avistamientos. De hecho, la organización Ufology Research de Canadá llegó a registrar en julio del 2016 la observación en una sola noche de más de 30 luces a las que nadie supo dar explicación. El escritor Chris Rutkowski, miembro de esta organización, guarda en su archivo más de 25.000 casos de avistamientos, muchos de ellos en la zona de Duncan, pero entre sus archivos se esconde un caso extraordinario que tras varias décadas aún no ha podido ser resuelto. Un caso absolutamente desconocido en Europa que vincula una extraña desaparición al fenómeno OVNI. Un caso que comienza con una enigmática carta. El 29 de noviembre de 1980, los padres de Granger Taylor, un joven aficionado a la mecánica y a la restauración de vehículos antiguos, se encontraron con una desconcertante nota. Queridos papá y mamá, me voy en una nave extraterrestre. En sueños me han asegurado un viaje interestelar de 42 meses para explorar el vasto universo.
Después regresaré. Dejo atrás todas mis pertenencias, ya que no las tendré que utilizar. Por favor, sigue las instrucciones de mi testamento a modo de guía de ayuda. Os quiere, Granger. Tras dejar esta nota, Granger Taylor desaparecería para siempre sin dejar rastro, y con el trasfondo de su vinculación con los no identificados. Pero, ¿quién era Granger Taylor? Granger Taylor fue un niño adoptado con apenas 2 años de edad y acogido en el seno de una familia de Duncan. Desde pequeño mostró una inteligencia prodigiosa y una habilidad extraordinaria para reparar cualquier aparato que caía en sus manos. A medida que iba creciendo, comenzó a demostrar que su mente superaba la de los demás jóvenes. Según su familia, según sus vecinos, sus amigos, a nivel mecánico podía hacer cualquier cosa. A los 14 años reconstruyó un coche antiguo. Tiempo más tarde consiguió recuperar y reparar una vieja locomotora abandonada, lo que le hizo tremendamente popular en su localidad. Llegó incluso a reconstruir un avión de la Segunda Guerra Mundial con apenas 20 años, todo sin haber ido a ninguna clase o universidad. ¿Cómo era posible que tuviera esas capacidades casi prodigiosas? Sin embargo, Granger Taylor también era reservado y tremendamente tímido, con pocas habilidades sociales, y además escondía un secreto. A lo largo de los años había tenido sueños recurrentes en donde unos seres se le aparecían y le ofrecían cierta información, alguna referente a cómo realizar tales prodigios mecánicos sin tener estudios para ello, pero también otros mensajes que le advertían que algún día le invitarían a irse con ellos. Su amigo de la infancia, Terrell Hans, recuerda precisamente este episodio. Recuerdo que decía que algún día haría contacto para obtener conocimientos. Si yo fuera una inteligencia alienígena, mirara a la gente de la Tierra y tuviera que escoger a uno, ese sería Granger Taylor. Granger Taylor would be the guy I took. En aquellos sueños recurrentes, al parecer aquellos seres le aseguraban que habría un contacto, que se manifestarían ante él y lo harían en un momento muy determinado, en un día de lluvia y tormenta. Según los supuestos mensajes, era en los momentos de tormenta cuando estos visitantes pasarían más desapercibidos. Granger Taylor también afirmó que los mensajes le pedían la construcción de lo que parecía un platillo volante, con un sistema de radio que serviría para comunicarse de manera más directa con aquellos supuestos seres. Cuando lo terminó, allí pasaba largo tiempo en comunicación con los que decía eran entidades de otro mundo. Mientras lo utilizaba, Granger nunca permitió que nadie estuviera presente, aunque luego sí compartía los mensajes que supuestamente recibía. Hilda de Graaf, vecina de Granger, había sido una de sus confidentes. Granger siempre le decía lo mismo: vendrán, y lo harán en una noche de tormenta. Él nos hablaba de los aliens. Decía que vendrían a por él y le invitarían a irse con ellos. Él sonreía, estaba feliz porque sentía que ellos le querían. La madrugada del 29 de noviembre de 1980, Granger Taylor salió de su casa a las 5 de la mañana. Dicen los vecinos que recuerdan ese día como uno de los peores. Aún había oscuridad y una gran tormenta arreciaba como pocas veces habían visto. Las noticias de ese 29 de noviembre llamaron a tal fenómeno la tormenta del siglo en ese área. Granger se dirigió a un restaurante local. Su amigo, Robert Clemmer, estaba allí, aquella tormentosa noche. Granger entró y dijo a todo el mundo básicamente adiós. Dijo que tenía que irse al espacio. Todos comenzaron a reír, pensaron que era una de esas locas ideas de Granger y no le prestaron atención. Nadie creyó una palabra de lo que decía. Ese fue al último lugar al que fue. Dijo, ellos vienen a buscarme hoy. Le dije que si podía ir con él, si lo había preguntado. Dijo que sí lo preguntó, pero dijeron que no, porque yo tenía que hacer muchas cosas en este planeta y que no podía dejar atrás. Dijo, este soy yo. Esto es lo que estoy destinado a hacer. Me dio un abrazo y esa fue la última vez que le vi.
Granger Taylor desapareció sin dejar rastro. Durante varios años se intentó encontrar algún tipo de pista, alguna señal de dónde se podría hallar. La prensa canadiense se hizo eco de toda esta historia. Cientos de personas buscaron pruebas o alguna señal, pero todo fue en vano. Granger Taylor, tal como fue publicado, se había desvanecido. Así que 7 años más tarde, un juzgado lo declaró oficialmente muerto. A día de hoy, nada se sabe de Granger Taylor, aunque se especula con un posible suicidio. En el año 2018, en un monte cercano, se encontraron los restos de una furgoneta cuya descripción era similar a la del joven. Esta estaba casi desintegrada, como si una tremenda explosión la hubiera hecho saltar por los aires. Explosión que había dejado un enorme cráter. Y junto a ella se hallaron varios huesos humanos. Estos fueron llevados a analizar, pero el ADN no pudo esclarecer a quién pertenecían los restos. Unos aseguran que Granger Taylor quizás se suicidó, que entró en algún estado depresivo y se inventó toda esta historia. Otros afirman que pudiera quizá haber algo de verdad en el supuesto viaje al espacio del joven. Quizá por la tremenda casuística de avistamientos ovni que existen en la pequeña población de Duncan. Así precisamente lo cuenta el escritor Chris Rotowski. Estamos en las montañas de la Columbia Británica, en Duncan, un pequeño pueblo en la isla de Vancouver, y es una especie de punto caliente de los ovnis desde los años 60. Aquí hay casos clásicos y también hay fotografías de algo moviéndose en el cielo, objetos que desafían a toda explicación. Esta es una fascinante zona de Canadá y ciertamente es un centro de ovnis para mucha gente. Hoy en día, parte de la familia de Granger cree que su desaparición estaba relacionada con los no identificados, precisamente como su propio hermano, Douglas Taylor. Por aquel tiempo trabajaba en la Guardia Costera, salía a la cubierta del barco y miraba en mitad de la noche observando lo alto del cielo, esperando a que una nave llegara y dejara a Granger. Yo creo en Granger porque cuando Granger decía que iba a hacer algo, lo hacía. La desaparición de Granger Taylor es todo un enigma. Y nadie, a día de hoy, sabe realmente lo que le pasó. No hay pistas, no hay huella alguna de su destino, convirtiéndolo en uno de los casos más extraños de desapariciones en Canadá. Aunque hay muchos que albergan la esperanza de que quizá algún día regrese. Al menos así lo creyeron sus padres antes de morir, quienes dejaron su habitación intacta, con todas sus cosas en el mismo lugar donde él las dejó. Cada libro, cada herramienta, cada póster de la pared siguen allí. Y allí permanecen a día de hoy, a la espera de que su hijo regrese algún día, quién sabe, si de las estrellas. Buenas noches. Tremendo el relato que nos ha traído Juan Gómez, nuestro compañero. Y ahora conectar con nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Confinada, trabajando desde casa, atendiendo las redes sociales, ¿verdad? Ahí estoy confinada, pero bueno, más acompañada que nunca, porque hay una actividad en las redes sociales tremenda durante esta época. Sí. Muchísimo, muchísimo. Tenemos más de 300 personas ya participando en el sorteo de la semana que viene. Eso te iba a decir, sumando. Tenemos sorteos que ahora vamos a prepararlos a través de las redes sociales y atentos porque dentro de poco, ¿me dejaste de que lo diga o todavía no puedo decirlo? Venga, va, te voy a dar permiso. Sí, lo del viaje. A ver. Bueno, no digo nada. Atentos a las redes sociales. Igual dentro de poco os invitamos a viajar ahora que estamos confitados en este momento. ¿Ganadores antes de nada, Rosa? Bueno, los ganadores de la semana pasada, esto es importante decirlo, los de la semana pasada son Elena Cristina Romero, Román Martínez Vilches y Águeda González Díaz. Estos son los 3 ganadores de la semana pasada. Enviarnos, como siempre, un correo electrónico con vuestra dirección y sí que os pedimos, ya sabéis, un poquito de paciencia para que podamos enviaros el libro, pues cuando empecemos ya a salir
con más normalidad del confinamiento y podamos empezar a hacer envíos. Los ganadores del programa de hoy, Miguel, recordamos que los daremos la semana que viene. Perfecto. Y que podéis seguir participando durante toda la semana hasta el jueves, que cerramos las listas del sorteo. Perfecto. Y gracias a todos, no tengo mucho más tiempo, gracias a todos los que nos han estado llamando y comunicándose a través de las redes sociales en multitud de países. Tengo muchísimos mensajes, muchísimas frases, agradecimientos y frases inspiradoras que nos están llegando de todos nuestros oyentes. Yo hoy no me quiero ir, Miguel, sin darle las gracias a nuestros 3 compañeros, a Ramón Álvarez, a Antonio Baena y a Juan Gómez. A Ramón Álvarez especialmente porque está haciendo un trabajo fantástico, recopilando un montón de mensajes y ayudándonos a confeccionar esas postales sonoras con esos mensajes que nos mandan los oyentes desde todo el mundo. Gracias a los 3. Qué bonito. Y gracias a ti también. Feliz semana, cuídate mucho. Seguimos el Espacio en Blanco a partir de ahora, seguramente casi siempre en directo si nos dejan, ¿verdad? Un abrazo. Y quiero terminar con una frase de una oyente, Lorena Hernández, que nos dice: nunca llueve eternamente. Sí, señor, y saldrá el sol dentro de poquito. Gracias. Un beso a todos. Cuídate. Y terminamos por hoy este programa especial con todas las precauciones y cuidándonos. La semana que viene más, nuevos misterios nos esperan y queremos hacerlo aquí en directo junto a vosotros. Mientras, a seguir en casa, ya queda poco para ver la luz al final de este túnel. Pronto, dicen, volveremos a nuestra vida normal, ojalá con las lecciones aprendidas por todo este tiempo pasado. Gracias a todos por la escucha, por compartir el Espacio en Blanco. Nos vemos en 7 días y disfrutar del paseo de mañana, que podemos ya empezar a salir. El sol sale, la primavera, aprovecharla, y dentro de poquito volveremos a la vida normal. Hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y nuestros compañeros de los servicios informativos que ya llegan. Nos vemos en el Espacio en Blanco, cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.